Los llanos de Venezuela y Colombia son los territorios donde habita una extraña criatura, conocida como el Silbón. Este ser fantasmal merodea desde tiempos muy antiguos estas zonas para acosar a los caminantes. Algunas personas se atreven a atravesar por estas zonas desérticas, ignorantes de la leyenda, o porque se atreven a desafiarla de una manera temeraria. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, en el cual estaremos hablando de un personaje que por décadas ha atemorizado a los caminantes de los llanos de Venezuela y Colombia. Estamos hablando nada más ni nada menos que de El Silbón, un personaje que a lo mejor la versión que tenemos no es tan peligrosa, pero posiblemente ahora al escuchar esta leyenda tendremos otra versión e incluso seremos un poco más cautelosos a la hora de caminar en caminos de soledad. Acomódense, porque esto es Viernes de Leyenda y hoy les presentamos El Silbón. Mitos y leyendas, personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos Ahora nocturnos. Vamos a comenzar diciendo que este ser se manifiesta precisamente a través de un escalofriante silbido. Cuando este sonido se escucha muy cerca, significa que el ser se encuentra lejos de ti. Pero cuando el silbido se percibe muy lejos a la distancia, es cuando más miedo debes tener. El ser se encuentra tan cerca que tu vida corre peligro. Quienes han tenido la oportunidad de escuchar el silbido de esta criatura y vivido para contarlo, se refieren a él como algo fuera de este mundo. El aterrador silbido es capaz de hacer sentir un frío indescriptible en la piel. Esto es lo que hace el silbón algo tan peligroso. Según el folclore venezolano y colombiano, la criatura se manifiesta sobre todo en el verano, cuando los llanos están secos. El silbón se entretiene recogiendo el polvo entre sus manos, a la espera de que un caminante se atreva a pisar sus territorios. Aunque también se dice que el ser, al cual se le describe como un ser muy alto y desgarbado, puede manifestarse en tiempos de lluvia o humedad. Como toda leyenda, circulan diferentes versiones sobre un mismo hecho. Pero, ¿por qué persigue el silbón con sus víctimas y qué les hace? Algunos dicen que el silbón siente predilección por los borrachos, a quienes ataca para succionarles el agua ardiente contenido en su sangre a través del ombligo. Otros dicen que gusta de atacar a los mujeriegos, a quienes tortura y despedaza para luego meter sus huesos en el saco que siempre lleva a cuestas. Este objeto es muy característico del silbón y tiene una oscura historia detrás. Buenos nocturnos, por lo que hasta este momento hemos escuchado, si hemos prestado atención, vemos que el silbón puede ser bastante engañoso, porque hay personas que piensan que al escuchar los silbidos cerca, piensan que el silbón ya está ahí, pero según lo que hemos escuchado, cuando más debemos tener cuidado o precaución es cuando los silbidos de este ser se escuchan lejos, porque es ahí cuando este silbón está cerca, cuando esta criatura está cerca y nos puede atacar. Y lo más curioso de este relato también podría ser que no aparece solo por aparecer, sino que ya tiene en sí a las víctimas que a lo mejor incluso las va a matar. Por lo tanto, por lo que hemos visto hasta ahora, es un ser bastante peligroso. Ahora bien, nocturnos, vamos en este momento a hablar un poco del origen del silbón. Hay diferentes versiones, como ya lo dijimos, y en esta ocasión vamos a hablar de dos versiones, pero las dos versiones tienen el mismo desenlace.
Quiero que ustedes, si son de Venezuela, Colombia o incluso otro país, me digan en los comentarios cuál versión creen que es la más acertada, si la primera o la segunda. Yo, después de leer las dos versiones, les voy a dar también mi punto de vista y cuál pienso yo que es también la más acertada. La primera versión dice de la siguiente manera: el origen del Silbón. La leyenda de este ser data de mediados del siglo XIX, en las llanuras de Guanarito, estado de la portuguesa Venezuela. De ahí la historia se comenzó a desplazar a otras zonas aledañas del país, hasta llegar también a Colombia, donde es muy popular. Se dice que el Silbón era un joven que un día fue testigo de cómo su padre violaba a su esposa. Montado en cólera, el joven estranguló a su progenitor hasta quitarle la vida. Cuando se percató del crimen, su abuelo lo castigó de una manera atroz. Lo amarró a un poste, le dio cientos de latigazos y lavó sus heridas con aguardiente. Por último, soltó a un par de perros para que devoraran al parricida. Pero no todo quedó en ello. El abuelo condenó a su nieto a cargar en un saco los huesos de su padre para toda la eternidad. Cuando murió el muchacho, se transformó en el alma en pena que encontró refugio en la soledad de los llanos. Su extraño silbido, que sirve de advertencia a sus víctimas, le dio el apodo por el que todo el mundo lo conoce. No te atrevas a caminar solo por las noches en los llanos. Cuando escuches al silbón, corre por tu vida. Sobre todo si el silbido se percibe muy lejos, perdido entre el polvo seco. La leyenda dice que la única manera de escapar de este fantasma es con el ruido del ladrido de un perro o los chasquidos de un látigo, pues son los ruidos que le recuerdan el momento de su amargo desenlace. Muy bien, nocturnos, esta es la primera versión. Ahora voy a contar la segunda versión, la cual es un poco más extendida y a lo mejor un poco más explicada. Y esta dice de la siguiente manera: la leyenda del Silbón. Según la leyenda, en vida era un joven terco, caprichoso, maleducado y consentido al extremo. Desde pequeño lo tenía acostumbrado a ser complacido en todo. Él se la pasaba de cantina en cantina, desperdiciando su vida con el alcohol. Le apodaban el Silbón porque eso era lo que mejor sabía hacer: silbar. Pero una noche se enojó por lo que vio que le habían servido en la mesa, ya que le dijo a su madre que quería asaduras de ciervo para cenar. Luego él se levantó, se fue de su casa, furioso, hacia la cantina para calmar su ira, por lo que la mujer le pidió a su esposo que fuera al bosque para cazar un ciervo para su hijo. Acto seguido, sin embargo, el pobre hombre no pudo lograr cazar nada con éxito. Después de beber hasta quedar ebrio, el Silbón, de regreso a casa, se encontró con su frustrado padre, quien trató de explicarle por qué no había podido cazar el ciervo que él quería. Sin oír razones y en medio de su borrachera, golpeó brutalmente a su padre y cuando cayó al suelo con el rifle de cacería, le disparó constantemente hasta matarlo ahí mismo. Y luego con el cuchillo de caza de su padre, le sacó las tripas sin remordimiento alguno. Finalmente, las empacó en la tela de la camisa y se las llevó a casa. Tras este hecho, le llevó las tripas a su madre, la cual, al ver las últimas, sospechó un poco, así que le preguntó varias cosas y hasta que la madre se dio cuenta de que estaba cocinando las tripas de su marido, entró en pánico y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Y de castigo, su abuelo lo mandó a que lo ataran a un poste en el medio del campo.
a destruirle la espalda a violentos latigazos, para que luego sus heridas fueran lavadas con agua ardiente y sábila, y al liberarlo, lo pusieran junto a 2 perros hambrientos y rabiosos. Después de haberlo torturado, su abuelo lo condenó a vagar siendo perseguido por los perros, y según la leyenda, los perros lo perseguirán hasta el fin de los tiempos. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad, diciendo: maldito eres y maldito serás para el resto de la eternidad, hasta que Dios tenga piedad de tu alma. Después de ser condenado, fue a donde estaba el cadáver de su padre, el cual los animales silvestres se habían encargado de limpiar, para luego en un saco sucio comenzar a meter los huesos de su padre. Después se echó el saco al hombro y terminó llevándoselos con él, seguido de cerca por los perros, para convertirse en una leyenda. Se dice que cuando su silbido se escucha cerca es porque está lejos, así que no hay peligro. Pero cuando se escucha lejos es porque ahí sí es mejor tener cuidado por parte de los viajeros que caminen solos por los llanos en altas horas de la noche, porque significa que el Silbón está cerca. Según los que supuestamente lo han visto pasearse por el llano venezolano o colombiano, lo describen como un hombre adulto, delgado, que llega a medir 6 metros de altura y que viste ropa desgastada, lleva un sombrero enorme en su cabeza y lleva cargando un saco lleno de huesos, que se pasea por los llanos y entre las copas de los árboles, mientras emite sus escalofriantes silbidos. Se pasea por el llano matando a personas mujeriegas y borrachas, para beberse su sangre alcoholizada directo de sus ombligos. Se dice que su silbido suena como la melodía del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero de una manera espeluznante, que suena en un sombrío y fantasmal eco, tales como los silbidos que estamos escuchando de fondo. El Silbón es un hombre alto y flaco. En su hombro llevaba un saco lleno de huesos, como ya lo mencionamos. Le llamaron Silbón precisamente porque silbaba. Dicen que cuando se oye lejos es porque está cerca, y precisamente nocturnos, como los silbidos que están escuchando de fondo. Cuidado si ustedes andan en los llanos de Venezuela o Colombia a altas horas de la noche, en soledad, y si escuchan estos silbidos, mejor corran, y en especial si los escuchan lejos. Incluso en YouTube hay diferentes historias de este ser fantasmal, las cuales pueden encontrar. Ahora bien, nocturnos, como ya lo vimos en lo que hemos leído en esta leyenda, hemos hablado de 2 versiones del Silbón. Yo en lo personal me quedo con la segunda, en la cual habla de que era un muchacho terco, mimado, y que al final, por dejarse llevar por sus impulsos y por querer todo lo que él deseaba, mató a su propio padre, y ahí fue donde fue condenado. Pero me gustaría que ustedes también, nocturnos, en los comentarios me dejaran saber cuál versión piensan que es la más acertada. Porque incluso mi mamá cuenta que allá en El Salvador, es decir, en Centroamérica, muchas veces en la noche se escucha el silbón también, allá en los potreros o varadas. Algo bastante curioso, porque si ponemos atención, El Salvador se encuentra bastante lejos de Venezuela o Colombia. A lo mejor esta leyenda podría ser similar a La Llorona, que traspasa fronteras y se escucha en gran parte de Latinoamérica. ¿Y ustedes han escuchado alguna vez al Silbón o conocen a alguien que haya tenido un encuentro con este ser? Debido a que en lo personal, si yo vivía en los llanos de Venezuela o Colombia, créanme que ya al caer el sol me daría bastante miedo,
porque como lo mencioné, en YouTube hay muchas historias y también hay algunos videos reales donde hay gente grabando y se escuchan los silbidos al fondo. Honestamente, lo que yo pienso que los silbidos no son tan escalofriantes por la manera en que silba, pero el problema es que cuando comenzamos a pensar que es ese ser el que anda merodeando en los alrededores, yo pienso que es ahí donde en realidad la piel se eriza. Es ahí donde creo yo que ha entrado un gran pánico, porque imagínense, ya andar en los bosques o en los llanos, en las montañas, y de repente escuchar que silban así, yo creo que cualquiera, en su sano juicio, tendría un gran temor. Hay diferentes historias de encuentros con ese ser. Eh, Creo que hoy por la mañana estuve también escuchando una de la que se llama El Costal. Yo creo que algunos ya la han escuchado, donde habla de un muchacho que fue a un río a bañarse, pero que mientras estaba en el río había un costal, ¿no? Aquel costal tenía algo adentro, echaba o tenía un mal olor, como a putrefacción, como animal muerto, como decimos. Cuando él fue a ver aquel costal, pudo percatarse que aquello tenía, de hecho, un cráneo, tenía huesos, y incluso aquellos huesos tenían trozos de carne. Pero después de eso, el hombre, ese muchacho, se encontró con alguien ahí, ¿verdad? Estaba básicamente el Silbón, que dice, él lo describe que era como un hombre pequeño, con una gran panza, tenía el gran sombrero, pero tenía sus brazos y sus piernas largas. Esa es la manera en que esta persona lo describe. Y que el mismo mal olor del saco, de los huesos, lo hizo volver en sí y poder salir corriendo. Él huyó y huyó hasta que pudo porque también había escuchado los silbidos. Esa es la manera en que este muchacho lo describe. Pero después en esa historia, en ese relato, este muchacho cuenta que día después hubo un funeral. Hubo un funeral no muy lejos de la casa de él, que a alguien más también se le había parecido aquel saco o costal, y que aquel otro muchacho había abierto el saco, y cuando vio que eran huesos que olían mal y todo, él lo que hizo fue esparcirlos. Es decir, básicamente fue lanzarlos, tirarlos, y fue ahí, por eso fue que el Silbón logró escapar de él, pero entró en un estado de locura, que parecía que escuchaba los silbidos en todas partes, y hasta el punto que al final el Silbón terminó cobrando su vida. En cambio, en el caso de este muchacho que cuenta la historia, él no, él logró escapar y cuando su familia fueron a ver al río, no había rastro alguno del saco ni del Silbón, pero sí había quedado aquel olor a putrefacción, aquel olor como animal muerto y todo. Así que, nocturnos, vamos en este momento a contar lo que es también un relato. Un relato a lo mejor tal vez no de muerte quizá, pero sí que le pasó a un muchacho también allá en los llanos de Venezuela. Por lo tanto, prepárense. Y en el relato que hoy les voy a contar, el protagonista se llama Alex y su amigo Carlos. Esto tiene lugar en los llanos de Venezuela. Acomódense para escuchar este relato. Un día común en los llanos de Guarico, un amigo de Alex lo invitó y aceptó ir con él a su casa para una celebración en una reunión de amigos que empezaba a las 12 del mediodía y terminaba a las 4 o 5 de la tarde, como tradición del pueblo, algo que después Alex entendería perfectamente. Pasaron las 5 de la tarde, ya no quedaba casi nadie y se había ido en bicicleta, por lo que él no tenía temor alguno, porque estaba con su amigo Carlos, conocedor del pueblo. Ya eran como las 11:30 de la noche. Decidieron irse, montaron en sus bicicletas rumbo a casa. Iniciado el camino, empieza a escuchar un silbido a lo lejos. Se escuchaba el silbido como el de un hombre, al cual Alex le preguntó a Carlos: «Escucha, amigo, ¿qué es eso?».
se escucha el silbido de algo o alguien, a lo cual Alex le dice: no pongas atención, no preguntes, dale y sigue pedaleando, no voltees para atrás. Alex no entendía nada para ese momento, pero empezó a impacientarse y el nerviosismo lo cubrió con sus garras y al lacerarlo con ellas. No te preocupes, amigo, yo sé controlar a ese tipo. Si me haces caso, llegamos tranquilos a la casa, dijo Carlos. Escucha si silba cerca. Si escuchas que silba cerca, tranquilo amigo, porque está lejos. Pero si silba lejos, métele más al pedal, porque está cerquita y hay que correr. Siguen su camino, pero de repente observan que un caucho, es decir, una llanta, se pinchó. Bueno amigo, dijo Carlos, vamos a hacer esto rapidito. Súbete atrás en mi bicicleta y nos vamos cambiando para descansar. La idea es no parar, ya que esos silbidos se escuchan si están lejos, quiere decir que eso está cerca. Alex se subió rápidamente, siguiendo el camino. Todo lo que les faltaba, y seguían escuchando a lo lejos el silbido del silbón. De la nada, sienten pasos atrás de ellos. Alex, no mires hacia atrás, dijo Carlos. Como la carretera era inclinada, sintieron que le dieron un golpe en la nuca y se cayeron de la bicicleta y salieron rodando carretera abajo. Cuando lograron levantarse, Alex, avergonzado, lo único que supo fue que se levantó y salió corriendo despavorido, sin control, como si estuviera dentro de un túnel, y dejó a su amigo también asustado y sudoroso, temblando, y cargando él solo con el peso de las dos bicicletas. Y es hasta acá donde Alex cuenta su relato, pero por lo visto no es una historia, no es un relato con un final trágico, porque por lo visto Carlos llegó con bien a su destino, es decir, regresó a casa. No me quiero imaginar cuál habrá sido la impresión de Carlos después de que Alex lo abandonara. Pero así como este relato nocturnos, hay muchas historias que se cuentan allá en Venezuela y en Colombia. ¿Y ustedes han visto alguna vez al Silbón? ¿Sus abuelos, sus tíos o sus padres o hermanos han tenido un encuentro con él? Estaré leyendo sus comentarios. Y no se les olvide también darle me gusta a este video y compartirlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Y gracias por escuchar esta leyenda nocturnos. Tengan cuidado si ustedes caminan en los llanos de Venezuela o Colombia, o incluso en otras partes del mundo. No saben qué espíritus como el Silbón podrían rondar, y a lo mejor los persiga como a los protagonistas de esta historia. Gracias por escuchar esta leyenda nocturnos, y hasta la próxima.